Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos reunidos de nuevo. Qué bendición. Dice la palabra, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ha llegado el momento de recibir el mensaje de la palabra de Dios y como lo anticipamos la semana pasada, estaremos viendo el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Como recordarán en los estudios que hemos estado teniendo sobre esta carta, en el capítulo 1, nuestro Señor, nuestro Dios maravilloso, nos escogió, dice la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos su pueblo. En el capítulo 2, Él nos dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos escogió. Nosotros no teníamos ninguna virtud, ninguna ventaja, nada que le pudiera atraer a Dios. Simplemente Él, por su infinita misericordia, por su gracia, Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios. Ahora en el capítulo 4 podemos ver cómo es que ese proceso se va completando. En el capítulo 4 nos habla sobre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nuestro Dios en el capítulo 1 dice que Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, la iglesia es un factor muy importante. La iglesia es un lugar en el cual es algo precioso, es a donde acudimos una vez que recibimos a Cristo en nuestros corazones, una vez que Dios preparó todo y nos preparó a nosotros mismos. El Espíritu Santo estuvo trabajando. Entonces, después de recibir, de abrir nuestro corazón al Señor, acudimos a la iglesia, fuimos invitados a la iglesia y dentro de la iglesia pues comenzamos a trabajar, comenzamos a conocer personas preciosas, maravillosas, conocimos infinidad, a través de nuestro tiempo hemos conocido muchísimos pastores. En lo personal he conocido muchísimos pastores, muchísimos líderes, muchísimas personas con quienes en cada tiempo me tocó aconsejarles, ministrarles, y muchos otros me ministraron a mí, me sostuvieron, me aconsejaron, me orientaron, me abrazaron, lloraron conmigo, oraron por mí. Es preciosa la vida de la iglesia. Entonces este capítulo 4 del libro de la carta de los Efesios nos está hablando precisamente de cómo es que nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar dentro de la iglesia, porque todo lo que hacemos en la iglesia tiene que tener su lugar en la palabra de Dios, en la palabra escrita. Entonces vamos a orar para que Dios tome el control de nuestras vidas, el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones y la palabra que escuchemos hoy se haga firme en nuestro corazón. Padre, gracias. Gracias por este día precioso. Gracias porque llegamos a esta altura, a este episodio, a este capítulo de tu palabra, el capítulo 4 de Efesios. Y seguramente hay muchas cosas que tú nos vas a enseñar el día de hoy, cosas nuevas, en las cuales tenemos que poner nuestra mirada y nuestro corazón para hacer y decir y compartir. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra y a ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a estar meditando en la palabra escrita. Les invito a que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 4 y vamos a ir meditando poco a poco. Lo hemos dividido en varias secciones y vamos a estar dando una reflexión sobre cada estación.
El propósito es que podamos aprender y razonar el tema, el hecho de que todo lo que hacemos lo hacemos porque está escrito, y si no lo estamos haciendo, sabemos que lo debemos de hacer, cómo debemos de actuar, y está escrito y hemos de hacerlo. Bien, dice el capítulo 4, verso 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nada se exhorta con mayor énfasis en las Escrituras que andar como corresponde a los llamados al reino y gloria de Cristo. Por humildad entendemos que es todo aquello que se opone al orgullo. Por mansedumbre entendemos que es la excelente disposición del alma que hace que los hombres no están prontos a provocar, o sea, no son enojones, y que no se enojan fácil y tampoco incitan a los demás a enojarse, ni tampoco se sienten ofendidos. Esa es la mansedumbre, una actitud sencilla, paciente, prudente. Encontramos mucho en nosotros mismos, mucha suciedad, muchos problemas, muchas dificultades, muchas malas costumbres, muchos, ¿cómo le podríamos llamar? Encontramos muchos errores dentro de nosotros, y gracias a estos errores hemos cometido muchas faltas y hemos hecho daño a muchas personas sin saberlo. Nosotros mismos no nos podríamos perdonar. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, sería sencillo nosotros poder perdonar a los que nos tratan de manera diferente a como nosotros quisiéramos ser tratados. Hay un Cristo en quien tenemos esperanza, todos los creyentes. Hay un cielo en el que todos esperamos. Por tanto, deberíamos de ser de un solo corazón. Es cierto que todos somos tan diferentes. Todos los seres humanos somos tan diferentes, y una de las cosas más comunes es que las personas quieren que todos sean como ellos. Eso se llama egoísmo. Tenemos que dejar que la gente sea como es. Solamente tocar puntos. Sé generoso. Puedes ser generoso sin dejar de ser enojón. Pero acuérdate, la palabra dice, si te enojas está bien, pero no peques. Puedes ser orgulloso, pero no déspota. Todo tiene un nivel. Tienes que llegar a un punto en el cual tienes que reflexionar si vas a abrir tu boca para bendecir o la vas a abrir para no bendecir. En el tiempo de la iglesia, en el tiempo de los apóstoles, esta carta que está mandando Pablo a los Efesios, el pueblo de los Efesios, Pablo les dice que todos tenían una fe. Todos tenían una fe en algo, pero la fe a la que se nos invita al pueblo de Dios es una fe sincera en nuestro Dios. Todos los hombres creían lo mismo en cuanto a las grandes verdades de la Biblia, de la palabra. Hoy día lo podemos confirmar, aunque haya infinidad de religiones, pero las personas tienen algo en común, son personas generosas. Todos ellos habían sido recibidos en la iglesia por un bautismo con agua en el nombre del Padre.
En todos los creyentes habitaba Dios, Dios Padre. Y hoy día en todos los creyentes habita Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Esto es algo real. El Espíritu Santo es el que nos permite meditar en las cosas de Dios. El Espíritu Santo es el que nos permite doblar rodilla. El Espíritu Santo es el que nos permite estar sentados escuchando el mensaje de la palabra de Dios y creer que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir en justicia. Tenemos un propósito que alcanzar. Dios tiene un propósito, que seamos santos, que seamos personas que miren hacia Él con objetividad. Él nos ama y tiene un plan maravilloso para nosotros, que podamos formar parte de su reino. Ese es el plan glorioso. El versículo 7 al versículo 16, vamos a leer. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos, de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto tiene sentido, todo tiene sentido. A cada creyente es dado algún don de la gracia para que se ayuden mutuamente. Algunos el de consejería, otros el de escuchar, otros el servir, otros orar, otros poner manos, otros sanidades y milagros diversos. Todo se da según a Cristo les parezca bien otorgar a cada uno. Dios tiene algo especial para ti y para mí. Él recibió para ellos, para darles a ellos una gran medida de dones y gracias. Particularmente el don del Espíritu Santo. A todos los que estamos hoy escuchando se nos ha dado. No es un simple conocimiento intelectual, ni un puro reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios, sino como quien produce confianza y obediencia. El Espíritu Santo que obra en nuestras vidas nos produce confianza y nos hace ser obedientes. Hay una plenitud en Cristo y una medida de la plenitud dada en el consejo de Dios a cada creyente. Pero nunca llegaremos a la medida perfecta, sino que hasta que lleguemos al cielo. Los hijos de Dios están creciendo mientras están en este mundo, y el crecimiento del cristiano busca la gloria de Cristo. Mientras más impulsado se encuentre un hombre a aprovechar su estado, conforme a su medida y todo lo que haya recibido, para el bien espiritual del prójimo, más ciertamente puede crecer y más ciertamente puede creer que tiene la gracia del amor y la caridad sincera arraigada en su corazón. ¿Tú sientes
que Dios te está buscando. Tú sientes que Dios te está usando. Tú sabes que tienes un don y que tienes que desarrollar y que tienes que utilizar. Tú sabes que eres de bendición y tienes que bendecir. Entonces, tienes que hacerlo. Mucha gente se aburre en la iglesia. Mucha gente pasa años en la iglesia y pierde el sentido. Van por costumbre, pero en realidad no hacen nada. Es importante que hagas algo. Es importante que te sientas útil. Los pastores necesitamos gente, necesitamos personas que tengan la llenura del Espíritu Santo, personas que se comprometan a la obra del Señor, que le digan al Señor, aquí estoy. Hay mucho trabajo. Hay mucha gente en las calles que no tiene a Cristo en su corazón, que va corriendo, que se está haciendo daño y está haciendo daño a mucha gente. Tú y yo necesitamos ser mensajeros. Tú y yo necesitamos decirle a la gente, ven a Jesús. Necesitamos que la gente viva, despierte. Necesitamos que la gente que está viva, despierte. Los que están caminando descubran que hay vida en Jesús, que podemos caminar, que hay esperanza en Jesús. Necesitamos decirles, prueba y ve que es bueno Dios. Cuando vienes a los caminos de Dios, tu vida cambia, realmente cambia. Entonces en la iglesia tenemos un lugar, hay un lugar para ti. ¿Estás en el lugar adecuado? ¿Estás en el lugar correcto? ¿O estás rondando nada más, dando vueltas? Tienes que tomar tu lugar. Vemos ahí en el versículo 17 al 24, la pureza y la santidad. Es el tema es el título de esta fracción. Nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este último versículo dice, y vestíos del nuevo hombre. Es importante. Recordemos, la palabra nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, aquí nos está hablando de que es verdad, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. ¿Cómo nos quiere ver Dios? ¿Te has preguntado cómo te quiere ver Dios? Dios te está viendo según lo que tú estás haciendo. ¿Estás produciendo para su gloria? ¿Estás viviendo la vida que Él quiere que tú vivas? ¿Estás dándole gloria? La gente dice, ¿Él es un verdadero creyente? ¿Es un verdadero cristiano? Él habla la palabra, Él enseña preciosamente, enseña la palabra, Él da consejo, ella da consejo, ella te abraza preciosamente cuando estás en angustia. Cuando yo estoy en angustia voy con Él y Él me da palabra de consuelo y me anima. Dios obra en su vida. Puedo ver la presencia de Dios en su vida. ¿Pueden ver los hombres la presencia de Dios en tu vida? Es un reto. El apóstol encarga a los efesios, en el nombre y por la autoridad del Señor Jesús,
que habiendo profesado el Evangelio, no deben ser como los gentiles inconversos que andaban en la vanidad de su mente y en afectos carnales. ¿No andan los hombres en la vanidad de su mente por todos lados? ¿No debemos entonces enfatizar la distancia entre los cristianos reales y los nominales? La iglesia hay iglesias que están muy llenas, pero ¿realmente todos trabajan en la obra? ¿Realmente todos conocen la palabra, el consejo, el propósito de Dios para sus vidas? ¿O nada más van a cantar, a ofrendar y se van? Esto es muy sencillo. La palabra dice no es por obras para que nadie se gloríe. Si ofrendamos, si damos, si servimos, lo hacemos porque queremos agradar a Dios, pero Él ya lo hizo todo. Nosotros tenemos que preocuparnos por la santidad, por vivir una vida diferente y cada vez desear más. Ellos estaban desprovistos de todo conocimiento salvador. Estaban en tinieblas y las amaban más que la luz. Por eso Pablo les está diciendo, les disgustaba y aborrecía la vida de santidad, que no solo es un camino duro, sino que es el camino que nos lleva a Dios. Dios exige y aprueba ese camino, el camino de santidad, y por el cual tenemos que vivir, y este nos va a llevar a Él. Es importante, es muy importante que tengamos una semejanza a Dios. Es una semejanza que podemos presentar a través de nuestra pureza, nuestra justicia, nuestra manera de vivir en la verdad y nuestra manera de ser generosos. La verdad de Cristo se manifiesta en su belleza, en su poder cuando aparece Jesús. Él viene y la gente se acerca a Él. La naturaleza corrupta se llama hombre. Como el cuerpo humano tiene diversas partes que se apoyan y se fortalecen entre sí. Pero ese es el objetivo. La carne es débil, pero el Señor es fuerte, es poderoso. Entonces tenemos que dominar la carne. Por eso doblamos rodilla. La rodilla es la que sostiene nuestro cuerpo. Entonces cuando doblamos rodilla, estamos haciendo semejanza de que estamos humillando nuestra carne ante la presencia de Dios y le decimos al Señor, Señor, ven a mi vida. Los deseos pecaminosos son concupiscencias engañosas. Prometen felicidad a los hombres, pero los vuelven más miserables. Los llevan a la destrucción. Si no se someten y se mortifican, toda la gente que vive en las concupiscencias de la carne se está haciendo daño, se está dejando que se le haga daño. El enemigo de nuestras almas nos quiere humillar. Por tanto, debe quitarse como ropa vieja y sucia toda la concupiscencia, todo lo que estorba, todos los errores, las malas mañas se deben de quitar. Deben ser sometidas a prueba y van a salir fuera en el nombre de Jesús. Pero no basta con sacarse los principios corruptos, debemos tener principios de gracia. Tenemos que buscar a Dios y su palabra para tener una base firme. Tenemos que leer su palabra, tenemos que orar y dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Hace muchos años, cuando el Señor vino a mi vida, he compartido muchas veces, yo tomaba cervezas y no era un borracho, simplemente yo tomaba cervezas, me gustaban, pero en una ocasión sentí la presencia de Dios que me dijo el Espíritu Santo, yo no tomo cervezas. Si tú lo quieres hacer, cuando tú lo hagas, yo me voy a ir. Entonces yo tomé la decisión y le dije, Señor, yo no quiero que tú te vayas. Y dejé las cervezas y ahorita tengo más de 30 años para gloria de Dios.
que no tengo nada que ver con eso. El hombre nuevo del que habla la palabra tiene una nueva naturaleza, es una nueva criatura, es dirigida por un principio nuevo. El Señor Jesucristo decía en su palabra, en sus enseñanzas, que no echaba el vino nuevo en odres viejos. La gracia regeneradora es algo precioso, nos capacita, nos lleva por una vida nueva, una vida de justicia, de santidad. Esto es creado o producido por el poder omnipotente de Dios. Dios cambia a las personas y nos da un nuevo rumbo a seguir. Hemos de entender que por lo que a nosotros respecta, debemos dejar todo eso, todo lo que estorba a la gracia de Dios. La gracia de Dios es la obra de Dios obrando en nuestros corazones. Dios nos está cambiando nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, en el versículo 25 al 28, nos habla sobre lo que está delante de nosotros. Nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es muy importante que nos cuidemos de toda cosa contraria a la verdad. ¿Cuánto daño hace la mentira, el engaño? Nos habla de que no debemos de adular ni engañar al prójimo. El pueblo de Dios es de hijos que no mienten, que no se atreven a mentir, que odian y aborrecen la mentira. ¿A quienes les gusta que les engañen, que les digan mentiras? También tenemos que cuidarnos de la ira y de las pasiones desenfrenadas, todo lo que se llama lujuria de la carne. Si hay una ocasión justa para expresar descontento por lo malo y reprenderlo, hagámoslo sin pecar. No debemos de dar lugar al diablo. Tenemos que entender todo lo que le da lugar a él. Damos lugar cuando los primeros indicios del pecado no contristan nuestra alma. Cuando nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias, estamos dando lugar al diablo. Cuando consentimos a ellos, a las concupiscencias, y cuando repetimos una obra mala, esto enseña que es pecado. Si uno se rinde y permite que el diablo venga a nosotros, tenemos que resistirle, cuidándonos de toda apariencia del mal. El ocio hace al ladrón. Los que no trabajan se exponen a la tentación de robar. Los hombres deben ser trabajadores para que puedan hacer algo de bien o para que sean librados de la tentación. Debemos trabajar no solo para vivir honestamente, sino para que podamos dar para las necesidades de la iglesia, nuestro prójimo. Entonces, ¿qué hemos de pensar de los llamados cristianos que se enriquecen con fraude, opresión y prácticas engañosas? Para que Dios acepte las ofrendas, no deben ganarse con injusticia y robo, sino con honestidad y trabajo. Dios odia el robo. Dios odia el robo. También nos enseña cómo en la iglesia, cómo tenemos que hablar entre nosotros mismos. Del versículo 29 al 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Las palabras sucias salen de la corrupción del que las dice, y corrompen la mente de los que las oyen. Los cristianos deben cuidarse de esta manera de hablar. Es deber de los cristianos procurar la bendición de Dios, que las personas piensen seriamente y animen a otros, y al mismo tiempo adviertan a los creyentes a que hablen correctamente. Seamos amables unos a otros. Esto establece el principio del amor en el corazón y su expresión externa en una conducta cortés y humilde. Acordémonos cómo el perdón de Dios nos hace perdonar. Dios nos perdonó, aunque no teníamos razón para pecar contra Él, pero Él nos perdonó. Debemos perdonar como Él nos ha perdonado. Toda comunión, toda comunicación mentirosa y corrupta que estimule los malos deseos y las lujurias contristan al Espíritu de Dios. Las pasiones corruptas del rencor, ira, rabia, quejas, maledicencia y malicia contristan al Espíritu Santo. No provoquemos al Santo y bendito Espíritu de Dios a que retire su presencia y su influencia y su gracia de nosotros. El cuerpo será redimido del poder de la tumba el día de la resurrección. Esto es un hecho. Donde quiera que el bendito Espíritu Santo habite como santificador, tenemos que estar atentos. En cada corazón, en cada persona, está el Espíritu Santo. Pero si tú comienzas a ser ligero en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, el Espíritu Santo no puede morar con ciertas personas. Es muy importante que recordemos que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Y hemos de ser obedientes. Él nos habla, Él nos mueve, Él nos exhorta. Si nosotros somos desobedientes, si nosotros somos descuidados, el Espíritu Santo se alejará de nosotros. Entonces seremos deshechos. Dios nos desechará, porque estamos menospreciando su cobijo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra ahí en Salmos 91. Pero todo el que habita al abrigo del Altísimo es un hombre que se ha santificado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, si mantuve firme mi vocación de seguir al Señor. Un hombre que lleva una vida descuidada no puede decir Jehová es mi pastor, ni tampoco puede decir Dios me ha abandonado, porque Dios a nadie abandona. Es importante que tú y yo consideremos cómo está nuestra vida en la iglesia, cómo está nuestra vida en Cristo, si ha valido la pena el sacrificio que Él hizo por nosotros, por su pueblo. Claro que valió la pena, pero ¿lo estás valorando? Él lo hizo para que tú y yo cambiáramos nuestra perspectiva, nuestra manera de vivir, y ya no seamos como los que no tienen esperanza, porque en Dios hay esperanza. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Él en su palabra. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré.
Es muy posible que Él esté tocando tu puerta desde hace mucho tiempo y tú se la has abierto, pero no te has comprometido con Él, o simplemente no se la has abierto. Si eres de los primeros, los que no se han comprometido con Él, es tiempo que lo hagas. Perteneces a la iglesia. Dale la importancia a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Date cuenta todo lo que has aprendido en la iglesia. Recuerda la gente que te ha abrazado en la iglesia. La gente con quien tú puedes contar en la iglesia. El cuerpo de Cristo. Él instituyó la iglesia. Él formó la iglesia. Él trajo a sus discípulos y los instruyó y los envió y les dio la gran comisión. Y la tenemos tú y yo. Si tú no has abierto tu corazón a Dios y estás escuchando este mensaje, considera, la palabra dice, prueba y ve, que es bueno Dios. Si tú te sientes cansado, trabajado y cansado, Él te dice, ven, yo te haré descansar. Si tú sientes que necesitas a Jesús en tu vida, solamente abre tu corazón. Deja que Él entre. Dile, ven Señor. Quiero que entres en mi vida. El Señor al entrar, Él ve que hay pecado en ti. Has de reflexionar y decirle al Señor, Señor, quita mi pecado. Dame un corazón nuevo. Perdona mis faltas. Cámbiame y hazme a tu imagen. Permíteme vivir para ti, amarte, servirte y darte lo mejor. Ayúdame a agradarte. Gracias por tu perdón, Señor. Dile, te recibo en mi corazón. Gracias, porque ahora soy tu hijo. Gracias, gracias, Padre. Si has hecho esta oración sencilla, el siguiente paso es que busques una iglesia. Busca a la persona que te compartió este audio, este video sin imágenes, en el cual estamos hablando la palabra. Búscale. Él te guiará. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por tu presencia. Eres maravilloso. Te adoramos, Dios. Qué hermoso es tener a un Dios como tú en nuestras vidas, que cada día nos enseña cosas nuevas, que cada día nos hace reflexionar, que cada día nos enseña a ser mejores hijos, mejores padres, mejores amigos. Gracias porque queremos agradarte, Dios. Podemos sentir tu presencia en nuestros corazones, en todo momento, la fortaleza que tú nos das. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias por tu grande amor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección. Te amamos, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí, por llegar hasta este momento. Hemos terminado el mensaje. Si tú has abierto tu corazón, si tú has nacido de nuevo hoy, anota esta fecha. Es precioso. Y comienza a darte cuenta cómo Dios va a ir haciendo grandes cosas en tu vida. Si tú decidiste abrirle la puerta de tu corazón, abrirle la puerta de tu corazón a Dios, y ya lo habías hecho, pero no lo habías dejado entrar, sino nada más de afuerita, no te habías comprometido con Él. Es momento de que le digas gracias y hagas propósitos. Tu vida seguirá cambiando para bien. El Señor te bendice en grande manera. Cuentas conmigo en donde quiera que me encuentre. Marca mi teléfono. Búscame. Estoy contigo. El Señor les bendice. Hasta la próxima.